nacimiento al módulo, va a resaltar el módulo, es una necesidad de aprendizaje específica que ustedes identifican. Eso es fundamental en el módulo. Es cierto que a veces colocamos primero el título porque nos preocupamos mucho por el título de lo que vamos a hacer, ¿no? Pero lo primero siempre es identificar la necesidad de aprendizaje específica. Pasa que yo he desarrollado 2, 3 unidades, experiencias o proyectos, y después de haber desarrollado esos 2 o 3 unidades, experiencias o proyectos, encuentro que mi estudiante, en algunos aspectos específicos de la competencia, escribe, no está avanzando, ¿sí? Mis estudiantes, sí, ya veo que están estructurando sus textos argumentativos, pero estoy mirando que los conectores, los referentes y la ortografía, voy a un campo temático, no es buena. Estoy mirando que pese a que estoy trabajando con ellos esos elementos, el uso de los conectores, el uso de los referentes, la ortografía, los puntos gramaticales, todos los elementos gramaticales, no es buena. Eso estoy viendo yo. Entonces miro una necesidad específica de aprendizaje. Esa necesidad específica de aprendizaje la tengo que trabajar y la tengo que proponer como un propósito de aprendizaje. Pero como es una necesidad específica, porque es solo un aspecto o algunos aspectos de la competencia y no toda la competencia, porque hemos dicho que ya el estudiante sí pues está identificando una estructura textual, comprende el sentido y el propósito comunicativo, está estructurando ya lo que escribe en párrafos, de alguna manera la redacción de párrafos tiene cierto nivel de articulación y relación, o sea, todo eso, ya el estudiante ha logrado avanzar. Pero cuando uno lee el texto, ve ya el aspecto formal de la coherencia, de la cohesión del texto, estoy viendo que algunos referentes y algunos conectores no están presentes o están siendo mal utilizados. Además de eso, veo una enorme carga en los elementos ortográficos y gramaticales que no los encuentro presentes de manera adecuada en los textos que está leyendo. Entonces yo no voy a repetir nuevamente toda la competencia porque no estoy teniendo problemas en toda la competencia, estoy teniendo problemas y dificultades en un aspecto de la competencia. Al tener dificultades, esa es la necesidad específica de aprendizaje que estoy identificando yo. Y entonces me propongo un propósito de aprendizaje. En el marco de la competencia, pero no necesariamente desarrollando toda la competencia. Voy a plantearme un título y a partir de ello, que pensar en los materiales. Al ser un módulo, voy a llevarlo a actividades autodirigidas y también voy a plantear una secuencia de actividades. Profesor Julio, pero usted está hablando otra vez de actividades y no está hablando de sesiones. Sí, estoy hablando de actividades. ¿Por qué? Porque es un módulo. Estoy orientando todo mi esfuerzo a algún tipo de aprendizaje, capacidad, habilidad o contenido temático que necesito que aprenda. Y entonces yo más bien voy a preparar materiales, voy a preparar ficha de trabajo, voy a preparar ejercicios concretos que quiero hacer con ellos, voy a preparar lecturas que voy a trabajar, o sea, voy a preparar un conjunto de elementos previo al desarrollo de las actividades, y las actividades las van a desarrollar los estudiantes con ese material preelaborado, pretrabajado. Y yo voy a mediar, por supuesto, en su aprendizaje, pero lo voy a llevar más bien al desarrollo del pensamiento de ese aprendizaje que necesitamos. Esa es la intencionalidad de un módulo. Entonces veamos, ya módulo de aprendizaje. Tercer grado de secundaria, ciclo 7, área de ciencias sociales. Aquí dice profesor y abajo dice Juana, hay un error. La profesora Juana realiza una revisión de los logros, avances y dificultades de sus estudiantes de tercer grado de secundaria respecto a la competencia construye interpretaciones históricas. Miren, está haciendo una revisión, ya va seguro en su tercera o cuarta unidad o experiencia, y está mirando, está revisando, pues, algunos aspectos de la competencia construye interpretaciones históricas. La profesora Juana
ha identificado que sus estudiantes de tercer grado de secundaria tienen dificultades para distinguir los cambios y permanencias en los hechos o procesos históricos que analizan en el aula. Miren lo que dice. La profesora Juana identifica que sus estudiantes de tercer grado de secundaria tienen dificultades para distinguir los cambios y permanencias en los hechos o procesos históricos que analiza. Esa es la dificultad del estudiante. No puede distinguir, no puede diferenciar, no puede identificar cambios y permanencias en los hechos o procesos históricos. Dicha dificultad está repercutiendo en el análisis e interpretación adecuada de los hechos o procesos históricos que se desarrollan en el aula. Por ese motivo, dice, ha decidido planificar un conjunto de actividades orientadas a fortalecer la comprensión y análisis de los cambios y permanencias en cualquier hecho o proceso histórico que los estudiantes tengan frente a él. Entonces, la dificultad que está encontrando, que sus estudiantes no pueden distinguir con claridad, no comprenden con claridad los cambios y permanencias, está afectando el análisis y la interpretación de esos procesos que los estudiantes están llevando a cabo. Por ello, ella está planificando un conjunto de actividades para fortalecer la comprensión y análisis de los cambios y permanencias en cualquier hecho o proceso histórico. Ahí ya tenemos la situación, ¿correcto? Ya identificó un aspecto específico, una necesidad específica que quiere aprender. Entonces se plantea un módulo de aprendizaje. Módulo de aprendizaje. Analizamos los cambios y permanencias en un hecho histórico. Competencia, construye interpretaciones históricas. Capacidades, comprende el tiempo histórico. Criterios de evaluación, identifica y diferencia los cambios y permanencias que se producen a partir de un hecho o proceso histórico. Analiza a partir de diversas fuentes los cambios y permanencias en un hecho o proceso histórico y sus efectos en la actualidad. Profesor Julio, pero usted se está equivocando, porque cuando uno va a trabajar la competencia, hay que movilizar todas las capacidades de la competencia. Y aquí solo hay una capacidad, comprende el tiempo histórico. Como les decía, el módulo no va a apuntar, no está apuntando a toda la competencia. El módulo está apuntando a una necesidad específica que estoy identificando en el estudiante. En este caso, estoy identificando que el estudiante tiene una necesidad específica respecto a comprender el tiempo histórico. ¿Por qué? Porque no puede identificar, diferenciar, distinguir con claridad los cambios y permanencias. Y porque necesito entonces que analice esos cambios o permanencias, también pueda relacionarlo con los efectos en la actualidad. Voy a dirigirme entonces a un aspecto específico del aprendizaje, ¿ya? A una capacidad específica de la competencia, a un contenido específico que estoy tratando de desarrollar. Y entonces me propongo, ahí está mi módulo de aprendizaje, analizamos los cambios y permanencias en un hecho histórico, y ahí está mi secuencia de actividades. ¿Qué voy a hacer yo? La actividad 1, cambios, permanencias, definiciones claves, eso es lo que voy a trabajar. La actividad 2, analizamos fuentes para identificar y explicar los cambios y permanencias. Y actividad 3, comparamos el tratamiento de las enfermedades del Perú a través de los cambios y permanencias. ¿Cuál es mi línea? Cambios y permanencias, cambios y permanencias, cambios y permanencias. Dice, en esta actividad, en la actividad 1, en esta actividad los estudiantes revisarán definiciones, van a revisar definiciones sobre cambios y permanencias en un hecho o proceso histórico, aplicando dichas definiciones al análisis de gráficos. Entonces, vamos a definir, luego lo vamos a aplicar en una situación concreta. Primera actividad. Segunda actividad, a partir de fuentes de información histórica, va a manejar fuentes, imagínense. Claro, yo sigo enfatizando que mi idea, mi búsqueda es que identifique, diferencie, analice cambios y permanencias. Pero para ello voy a usar fuentes de información. A partir de fuentes de información histórica sobre el tratamiento de las enfermedades en el Perú, identificamos y explicamos cuáles han sido, ya voy al tema eje otra vez, los principales cambios y permanencias que se han dado a lo largo de la historia de la salud en el país. Y luego dice, comparamos el tratamiento de las enfermedades en el Perú a través de los cambios y permanencias. En esta sesión, los estudiantes elaboran un cuadro comparativo sobre el tratamiento de las enfermedades en el Perú. Para ello, utilizarán los cambios y permanencias que ya identificaron de dicho proceso para proyectar
cuáles serían los posibles cambios en el contexto de otra pandemia o enfermedades. Entonces, ¿qué estoy viendo yo? Primero, es que me puse en análisis y revisión una competencia, construir interpretaciones históricas, identifiqué ahí cuáles eran las dificultades que no me permitían avanzar, seguir avanzando en esa competencia, y ahí identifiqué que tenía que trabajar más fuerte cambios y permanencias. Pongo entonces el módulo de aprendizaje, analizamos los cambios y permanencias en un hecho histórico, y voy a trabajar solo una capacidad, comprender el tiempo histórico, y tengo 2 criterios de evaluación, y me he planteado una secuencia de actividades, 3 actividades, nada más, solo 3 actividades porque es un tema concreto, pequeño, y ahí están mis criterios que voy a identificar y diferenciar cambios y permanencias, eso tengo que hacer sí o sí. Voy a analizar diversas fuentes, a partir de diversas fuentes, los cambios y permanencias de un hecho proceso histórico y sus efectos en la actualidad. 2 elementos, ¿no? Y acá están las actividades que le he propuesto. Vamos a ver. ¿Por qué no sesiones? Porque en este caso, como te vas a dar cuenta, Wilman, son actividades predirigidas, preelaboradas. No voy a llevarlos al trabajo con el estudiante, a comenzar a leer ahí cosas determinadas, yo mismo no voy a mediar, sino ya voy a llevar cosas preelaboradas, voy a llevar material. Veamos la actividad. Miren, Actividad 1, cambios y permanencias, definiciones claves. Trabajo en el aula, lectura de textos, cambios y permanencias. Acá está la lectura. He traído una lectura dirigida solamente para ver cambios y permanencias en la historia. Solo una lectura dirigida. Y estoy tratando de que ellos definan inmediatamente a partir de la lectura qué es un cambio, qué es una permanencia. No lo estoy llevando a una manera de sesión, lo voy a llevar más bien como actividad que van a desarrollar ellos, que van a trabajar. Hicieron la primera lectura y luego paso a la lectura de imágenes. Y le presento acá 3 imágenes. Catedral de Juliaca, inicio del siglo XX, mediados del siglo XX y el 2020. ¿Correcto? Entonces acá tengo 3 imágenes. ¿Qué cambios identifican ustedes a través de estas imágenes? Además del color. ¿Qué aspectos permanecen de estas imágenes? ¿Cómo afectan esas permanencias en el contexto histórico actual? Y llevamos eso a un diálogo en el aula. Estamos llevando entonces a una actividad, no a una sesión, porque estoy preparando, estoy trabajando material preelaborado, lecturas preelaboradas, fichas preelaboradas, análisis que van a desarrollar los estudiantes de manera autónoma, porque estoy queriendo enfatizar en algún aspecto, en alguna necesidad específica con los estudiantes. ¿Sí? Sigo y voy a la actividad 2. Analizamos fuentes para identificar y explicar los cambios y permanencias en el tratamiento de las enfermedades en el Perú. Ojo, esta fuente, si este trabajo de las enfermedades no es originalmente mío, es un trabajo de DICER, que lo preparó para sus escuelas en alternancia. Usted estaba publicado, no sé si seguirá publicado, ¿ya? Y de ahí saqué la idea para utilizarla dentro de esta propuesta. Las lecturas son de Marcos Cuetos, El regreso de las epidemias, ¿ya? Salud y sociedad en el Perú del siglo XX. Y acá está, tengo las 3 lecturas, la peste bubónica, el cólera y el dengue. Ahí tengo los 3 elementos que voy a trabajar, ¿sí? Entonces va a revisar las fuentes, va a identificar y explicar qué cambios y qué permanencias se dan en el tratamiento de las enfermedades en el Perú. ¿Cómo lo va a hacer eso? Primero, lectura de las fuentes, igual, qué cambios se identifica, cómo se han dado esos cambios y qué aspectos permanecen sobre el tratamiento de las enfermedades. Luego pasamos a un proceso de reflexión a partir de las fuentes sobre qué cambios se pueden producir en el futuro, hago proyecciones, ideas y qué aspectos permanecerán en el futuro. Entramos a un debate, a un diálogo fluido en el aula sobre las fuentes analizadas y los cambios y permanencias. Sigo en una actividad predirigida, actividad trabajada, donde el estudiante, los grupos de estudiantes, los grupos que vaya a organizar yo, están trabajando, desarrollando, identificando, responden a preguntas preelaboradas,
no estoy generando otro tipo de procesos, sino solamente metiéndonos a identificar, a analizar, a poder distinguir y diferenciar entre cambio y permanencia. Y lo llevo y concluyo la actividad con un debate, con un diálogo fluido, ¿no? La actividad es, comparamos el tratamiento de las enfermedades en el Perú a través de los cambios y permanencias. Entonces, nuevamente, vamos a hacer trabajo en equipo, retomo la actividad 2, tengo fuente 1, fuente 2, fuente 3. Aquí señalo cómo se realizó en esa época, según la fuente, la enfermedad a la cual se refería, la fuente 1, la fuente 2 y la fuente 3. ¿Qué cambios se produjeron en general? Porque ya está revisando y está mirando todo en perspectiva. ¿Y qué permanencias? Profesor Julio, pero eso ya lo dialogaron en la sesión anterior. Sí, la idea es que lo vuelva a ratificar, que lo vuelva a trabajar de manera individual y personal, y luego nuevamente vamos a un diálogo en el aula, una mesa redonda, y vamos a trabajar sobre una sola pregunta. ¿Cómo distinguimos los cambios y permanencias a través de las fuentes? Y entonces comenzamos a mirar con los estudiantes todos estos aspectos, ¿no? Vuelvo a insistir que la idea en este caso es vincularlo a una necesidad específica. ¿Qué de la memoria que tienen ustedes, de lo que van viviendo ustedes, a qué tiene similitud este módulo? A ver, está abierto voy a ver si está abierto, ¿ya? ¿A qué se parece de lo que yo les he comentado ahorita? Ah, sí, sí está abierto el audio.